pone como énfasis aquellas respuestas que son castigadoras. Y son prácticamente aumento de penas, aumento de mecanismos carcelarios, mayor presencia policial, y después todo un amplio popurrí de penas específicas, por ejemplo, poner la pena de muerte, la castración química, etcétera. Entonces uno lo que tiene con el populismo punitivo son estas respuestas que tratan de responder, si tú quieres, a una sensación de inseguridad que es bastante permanente y, como tú bien lo decías, no solamente en el Perú, sino en general en América Latina. De acuerdo. Ahora, efectivamente, una de las de que forma parte de este populismo punitivo tiene que ver con algo que se ha aplicado en el Perú y también, por ejemplo, en Ecuador y otros lugares, que es la presencia, el llamado militares, ¿no? El llamado militares este, para patrullar. Bueno, y se ha visto que eso no tiene aparentemente no tiene ninguna eficacia, ¿no? Sí, a ver, mira, yo creo que acá tenemos como varios momentos en la región. Un primer momento probablemente de Centroamérica, México, donde lo que tú tenías era hace ya 10, 15 años, si no más, tenías unos incrementos de la criminalidad feroces, con tasas de homicidios que están 5 o 6 veces por encima del promedio mundial. Y además, en paralelo, instituciones policiales de corte nacional, regional, local, con profundas dificultades y altos niveles de corrupción. Y ante eso, en paralelo, uno sentía, o los gobiernos sentían, que había un mundo militar que estaba siendo, entre comillas, poco utilizado, porque también hay que reconocer que en América Latina las hipótesis de conflicto han ido a la baja. Entonces, en esta ecuación, digamos, poca utilización y alta capacidad y sensación de fuerza y hipercorrupción, etcétera, bueno, entre comillas, la receta terminó siendo sacar a los militares a la calle. Y como tú bien dices, esto ha tenido no necesariamente buenos resultados. Sin embargo, ahora yo creo que estamos en una segunda etapa, donde se mantienen las dificultades, ya no solamente de corrupción policial, sino también de pie de fuerza. No existen las capacidades para estar presentes en todos los espacios donde hoy día hay ciertos movimientos de criminalidad. Y ya el llamado a la militarización o el llamado a que la participación militar en algunos países, en Chile, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, termina siendo un llamado para lugares específicos también. Entonces tú dices, no es que los vamos a llamar para estar en la calle, sino tal vez los podemos llamar para cubrir ciertos espacios de la frontera que las policías no pueden llegar, o cubrir ciertos espacios territoriales, o apoyar en procesos logísticos. Y eso en realidad no ha sido evaluado en términos de eficacia, pero en el marco de un aparato del Estado cada vez más débil, pareciera que no queda otra alternativa. Incluso, claro, pero incluso dentro de las ciudades sabemos que, por ejemplo, en el Perú y otros lugares, casi no hay presencia policial, ¿no? Que me parece haber visto un comentario tuyo en Twitter donde decías que habías estado en Villa El Salvador y no había visto ningún policía, no sé en cuánto tiempo estuve por ahí. De repente, para ese tipo de situaciones donde no hay ningún policía, los militares, además desde el punto de vista psicológico, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Francia, en la época del terrorismo, bueno, varias fases de terrorismo en Francia, psicológicamente uno sentía cuando había una presencia militar, se sentía un poquito más tranquilo, aunque, bueno, formaba parte del plan, si se quiere, que era mucho más allá que eso, efectivamente, ¿no? Pero sí daba cierta sensación de un poco de estar un poquito más protegido, ¿no? Claro, lo que pasa, a ver, un problema principal es que tú tienes una baja cobertura de presencia policial en el caso peruano, y en el libro un poco mencionamos que policías para patrullar hay prácticamente nadie, hay muy poquitos, y por eso es que, claro, en las zonas acomodadas de Lima se ve mucho más, pero en los barrios más empobrecidos o más emergentes prácticamente no se ven, y la ciudadanía solo ve al policía cuando va a hacer una denuncia. A pesar de eso, los niveles de victimización, digamos, violencia, homicidios, igual no son tan altos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si tú dices, voy a sacar efectivamente militares a la calle para ese tipo de territorios, ahí tú entras en esta conflictividad, que es lo que pasó en México y Centroamérica, que claro, los militares no están preparados para decirle a la gente, pare, conversemos, qué está pasando, ¿cierto? Agarran a dos que se están pegando en la calle y no tienen
Entonces, al final, es verdad que su presencia genera ciertos niveles de seguridad en algunos, pero también tienden a tener respuestas que son muchas veces más complejas. Sin duda, por ejemplo, los militares en las arterias principales, ¿cierto? Ayudan, en algunos países se ha visto que eso es un aporte. Ya en los lugares más ciudadanos de vivienda, uno esperaría que esa es la otra parte de las cosas que hay que hacer, que la policía no esté haciendo demasiado trabajo administrativo y que tengas, no sé, 50 policías dentro de una comisaría y afuera nadie, sino que realmente puedas sacar la mayor cantidad de policías, porque además una de las cosas que lo hemos visto en otros documentos analizados acá en Perú, pero en otros países de la región, la mayor parte del trabajo policial no tiene que ver con delitos. La mayor parte del trabajo policial tiene que ver con situaciones de vida cotidiana, de peleas, de desencuentros entre vecinos, de faltas de vinculación al espacio público. O sea, la gente realmente va a la policía por un montón de cosas. Y para eso es muy importante porque además, lamentablemente, la policía termina siendo casi la única cara del Estado si uno ve de forma permanente. Entonces necesitas esa vinculación, ¿no? Pero ante la incapacidad, lo que hemos probablemente recurrido con mucho más ahínco es a estas soluciones mágicas, estas balas de plata, que están bien comprobadas, pues que ni mágicas ni balas de plata son. Claro, y efectivamente lo que tú pones en tu libro es muy claro, que es que la lucha contra la delincuencia es un trabajo muy complejo, ¿no? Que tiene una serie de aspectos, ¿no? Represión, pero también prevención, además no solamente la policía, sino también el Poder Judicial, la Fiscalía, donde evidentemente hay una gran corrupción, el tema de las cárceles, ¿no? Si tú tuvieras que, un poco de acuerdo a tus estudios o lo que has podido ver, si tú tuvieras que decir en qué países de América Latina se tiene tal vez, se tiende a ser un poco más eficiente en la lucha contra la delincuencia. Mira, el proceso de lucha contra la delincuencia es un proceso bien cíclico. Hay algunos países que han tenido efectivamente iniciativas muy buenas y a veces tienen como caídas, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Bogotá, Medellín, son países son ciudades que lograron enfrentar en algún momento, pero claro, la maleabilidad del proceso del crimen también se va transformando y ahora hay que ir ajustando las respuestas. Lo mismo te diría Uruguay, ¿no? En la ciudad de Montevideo se han hecho programas específicos de policiamiento más estratégico, donde tú, basado en datos, logras poner a la policía en aquellos lugares donde hay delitos, ¿no? Donde se van a cometer delitos. Entonces tú empiezas a disuadir y ese programa fue bastante bien evaluado. En el caso chileno, por ejemplo, hay un programa que se llama Plan Cuadrante, que en un inicio también ha tenido algunos resultados interesantes, tal vez no tanto en disminuir el delito, pero como tú bien decías, en aumentar la percepción de seguridad. Pero hoy día Chile tiene una percepción de inseguridad que es mucho más alta que la de casi todos los países de la región, a pesar de tener una cierta baja en algunos tipos delictuales. Entonces, ha habido algunos casos, yo creo, por ejemplo, en Ecuador se instaló un sistema, un centro de comando y control muy interesante de la policía que permitió en un primer momento tener una mejor distribución, pero también todos estos casos que te menciono también reverberan en algo que el libro menciona como un problema muy estructural en el Perú, que es un constante rotación de líderes, de personal y por ende de políticas y de iniciativas. Tú necesitas iniciativas que se desarrollan, que son pilotos, que después se extienden, que después se miden, que después llegan a todo el país y luego se mantienen, ¿no? Pero pareciera que como que uno pasa directamente algo que te pareció que funcionaba y después hay un cambio de ministros, un cambio de jefe de la policía, bueno, y se acaba la iniciativa, lamentablemente. Claro, en el caso de Perú es un caso extremo, tal vez no sé si hay casos de países donde hay una rotación pero tan grande de ministros, ¿no? De ministros del Interior, ¿no? Yo la verdad que no he visto algo como lo que se está viendo hoy día acá, bueno, acá ahora, pero en general los últimos muchos años en Perú en términos de ministros. Del interior, sí, efectivamente los cambios son brutales. Es decir, la velocidad es alucinante, ¿no? Ahora,
también un problema que tú mencionas es que en el caso del Perú, no sé si será el caso en otros países, hay un tema de manejo de estadísticas, ¿no? Pareciera que no hubiera un sistema eficiente de estadísticas para que se pueda efectivamente programar, mapear, ¿no? Y ir hacia dónde se tiene que tomar las mayores iniciativas, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que sucede es que tú no tomas el tema de la seguridad como un tema donde hay un componente técnico importante, sino que lo asumes casi como un tema de la experticia de la calle. Entonces, lo que sí sabemos del tema de la delincuencia es que efectivamente ocurre en ciertos territorios, ocurre en ciertos horarios, ocurre con ciertas frecuencias. No a todo el mundo le van a robar de forma, digamos, aleatoria, ¿no? Entonces, si tú tienes una geografía y un tiempo de la delincuencia, y eso lo logras relevar con información de denuncias, por ejemplo, puedes generar una presencia policial. Por otro lado, saliendo de la delincuencia común, cuando tú empiezas a mirar, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de migrantes, la tala ilegal y todas las cosas que son mucho más estructuradas, en general todo eso va por una ruta que es la misma ruta. Entonces, si logras meterte en esa ruta, le generas un costo mayor a ese tráfico, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que no tenemos una presencia activa en ciertos espacios? ¿Cómo puede ser que se muevan, no sé, 4 o 5 mil venezolanos migrantes por todo el territorio nacional, que llegan a Chile, que comentan que han pasado por todo el Perú y no hay una respuesta policial, ¿no? Porque además no son fenómenos que están desenganchados. No es que tú tienes el tráfico de migrantes por un lado, después el que te roba en la esquina por otro, sino que hay niveles de vinculación. Entonces, tener sistemas robustos de información nos ayudaría a tener mejores respuestas. Pero para tener un sistema robusto de información necesitas liderazgos de largo plazo, o por lo menos de mediano plazo. Entonces ahí es donde entras, lamentablemente, en este círculo vicioso que nosotros mencionamos en el libro, y que también terminamos llamando como una inutilidad de las políticas de mano dura. Claro. Ahora, lo que se está viendo también en la región es un crecimiento del crimen organizado muy fuerte, ¿no? Lo estamos, bueno, el caso de Ecuador es terrible lo que está pasando ahí, pero también en Argentina, ¿no? En Rosario, bueno, en Chile, e incluso en Uruguay, que es un país bastante pacífico, pero los asesinatos por temas del narcotráfico están aumentando bastante. O sea, y todas las actividades ilegales, cada vez más, tú has mencionado bueno, está la trata de las personas, pero también está la minería ilegal, aparte de la droga, por supuesto. O sea, hay un crecimiento, me parece, explosivo. Bueno, no he visto estadísticas, pero me parece, en todo caso, que hay un crecimiento explosivo del crimen organizado en general en la región, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, la criminalidad organizada tiene dos elementos que son importantes. Uno, que hay una demanda de aquellos productos que masivamente se empiezan a comercializar de forma ilegal, ¿no? Y segundo, digamos que haya una incapacidad estatal para poder enfrentarlo. Entonces, cuando tú consolidas estos grupos, ¿cierto? Tú tienes una enorme demanda por oro o por cobre, y por eso empezó a crecer el robo de cables, por ejemplo. Y esos son mercados que son de por sí transnacionales. El oro que se roban en el Perú, que se vende, además, si se exporta, te aseguro que termina en lugares que están legalizados, ¿no? No es que van en un mundo paralelo. Y eso, obviamente, requiere de unas capacidades institucionales más fuertes. Ahora, dicho esto, también creo que hay que tener un poco cuidado, ¿no? Porque al final uno termina llamándole crimen organizado a casi todo. Entonces, cuando todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Sí, claro. Entonces, ese es un recurso que están teniendo los fiscales para, digamos, pedir penas mucho mayores a que corresponden a determinados delitos, ¿no? Claro, entonces tú dices, por ejemplo, está presente, no sé, el cártel 1 o el cártel 2 de tal país, está presente en todos los países. Bueno, una cosa es que tú tengas una integración en cierta venta, y otra cosa es que tú tengas una franquicia, ¿no? De ese cártel que decide invertir en colocarse en un país para, no sé, administrar el negocio, por ejemplo. Entonces, ahí también hay que mirarlo con cierta distancia. Lo que uno ve en el mundo entero es más bien una pulverización de las organizaciones criminales. Entonces, en vez de tener un gran Pablo Escobar, un gran jefe de la mafia, Al Capone,
lo que tienes es diversos grupos pequeños, pequeños en el sentido de una concentración territorial más pequeña, no todo el país, sino unos ciertos territorios, que sí se articulan con otros, pero que no necesariamente son una subbase del otro grupo. Y esto lo torna todo tan difícil, ¿no? Porque en el fondo, muchas veces cuando tú dices crimen organizado, que requieres de demostrar una cierta organización con jerarquía que dure en el tiempo, y después te encuentras que son 5 o 6 personas que trabajan en diferentes organizaciones criminales, que cometen diferentes delitos, y la jerarquía que existe son papá y 2 hijos, o una gente con relaciones más familiares, pero con entradas y salidas en diferentes grupos, al final se te caen las investigaciones también, porque no puedes justificar la jerarquía y la duración del tiempo. Entonces creo que también tenemos que empezar a mirar que hay un fenómeno como intermedio entre el que sale a la calle a robar celulares y después se los entrega a alguien que los comercializa más masivamente, y las mafias, que son estas ideas, digamos, del cártel más grande, ¿cierto? Creo que hay un mundo intermedio, que es un mundo, digamos, de organizaciones dedicadas al delito, no necesariamente estructuradas, pero que sí generan mucho daño y mueven mucha plata, y que probablemente tienen ramificaciones en los dos lados. De acuerdo. Un par de preguntas finales. Tú mencionas en tu libro, que este tema de las penas efectivamente está, a ver, por un lado el robo agravado, el hurto agravado, que reciben penas que pueden llegar hasta 20, 30 años, no sé, algo así decías. Y después también, en cambio, lo comparas con delitos que tienen que ver con la corrupción, como el peculado, que reciben penas pues mucho menores. Entonces ahí pues es una cosa que ya casi escandalosa, digamos, ¿no? No sé si pasa otra cosa, lo mismo en otros países, pero es simplemente, creo que sí, me parece en algunos otros países, pero es simplemente escandaloso, ¿no? Digo yo. Claro, porque en el fondo es la percepción de que el crimen es el robo de celulares, el robo de carteras y el homicidio, ¿no? Y la venta de drogas, sobre todo la venta minorista de drogas, porque las cárceles no están llenas de jefes de mafias. Claro. En América Latina la cárcel está llena de gente que vende microtráfico de drogas, pequeñas cantidades. Las grandes fortunas de la minería ilegal, de la tala, de la droga, no están en las cárceles, están, digamos, en el sentido más de la estructura, están los subalternos. Entonces, ¿qué es lo que sí ha pasado? Que como la ansiedad ciudadana es sobre este tipo de delitos más violentos, más conocidos, el mundo político se ha concentrado en aumentar los castigos ahí. Pero hay un mundo fuera, por ejemplo, lavado de activos, que debería de ser una obsesión, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, la trata de mujeres, por ejemplo, digamos, una serie de cosas que al final terminan desdibujándose, porque para el ciudadano común no terminan siendo, como entre comillas, una amenaza, ¿no? Si yo te digo, mira, es terrible lo que está pasando con el tráfico de migrantes, para la gran mayoría de la gente es como, bueno, teóricamente es muy terrible, pero por favor, al que roba la cartera, mételo preso. Entonces hay ese ida y vuelta, y ahí el mundo político de casi toda la región no ha tenido la capacidad de asegurarse que esta hiperinflación de castigos no genere dificultades entre los diferentes tipos penales, ¿no? Entonces puede pasarte que ocurre un hecho muy grave, muy doloroso, muy terrible, pero que es un hecho que termina llamando la atención de la ciudadanía y del mundo político, y con eso tú tienes aumentos de pena, limitaciones de prisiones preventivas, tipos penales nuevos, leyes con nombre, y mientras estás súper preocupado en eso, nadie está mirando, digamos, cómo la situación por detrás está empeorando en realidad en otros delitos. Claro, claro. Ya para cerrar, algo que tiene que ver con Chile, ha habido estas declaraciones del presidente Boric, ¿no?, sobre el tema de la Araucanía, que le ha ido, vamos a decir que se ha aventurado en la Araucanía después de 8 meses, ¿no? Y declaraciones muy duras contra efectivamente el terrorismo que se está dando ahí, en fin, todas esas acciones, y ha merecido también respuesta de parte de organizaciones de los mapuches. ¿Cuál es tu mirada de ese tema? Sí, a ver, yo creo que el presidente dijo que iba a ir antes de fin de año a la Araucanía, fue a la Araucanía, ha tenido unas declaraciones que han sido, te diría, muy reflexionadas, muy pensadas, además con anuncios que tienen que ver con
con cosas que reclaman las víctimas de la violencia, y creo que no se ha limitado a ser eufemístico con lo que está pasando en el sur, sino que efectivamente ha mencionado que hay situaciones que son situaciones graves, gravísimas. Ha tenido además reuniones con vecinos, con ciudadanos, ha respaldado el accionar de las policías, y creo que eso pone sobre la mesa también parte importante de lo que ha sido, lo que ha tratado de hacer este gobierno, de tratar de decir, mira, efectivamente hay un problema y también necesitamos el diálogo y la construcción. Creo finalmente que es bien valorable que el presidente reconozca que se inició este proceso con una mirada tal vez un poco más entusiasta de lo rápido que se podrían cambiar las cosas, y que ahora, después de 8 meses, como tú bien lo planteas, se denota las debilidades propias de las instituciones del Estado, se denota la incapacidad efectiva de muchas de las instituciones para poder abordar este fenómeno de forma completa. Pero mi impresión, que no estoy ahí, sino que lo he visto más bien por los medios de comunicación, es que él ha dado una señal bien potente. Y por supuesto esa señal bien potente va a tener detractores, ¿no? Sí, Y lo claro. importante ahora es cómo el gobierno busca con estos detractores generar espacios de diálogo y limita los niveles de impunidad que efectivamente son los que él ha mencionado existen en el sur. Claro, y además electoralmente ahí la derecha arrasó, ¿no? O sea, tú crees, bueno, ya muy rápidamente, son grupos minoritarios los violentos, pero aparentemente si eso no se resuelve, pues no va a haber solución en general al problema, porque son minoritarios, pero tienen una presencia bastante fuerte, ¿no? Incluso, como he leído en algunos lugares, no puede entrar la policía a esos lugares. Tan así que la anterior ministra del Interior fue recibida a balazos prácticamente, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Sí, a ver, en toda América Latina existen territorios donde las policías no están entrando, ¿no? Por A o por B motivos. Y creo que parte importante de los desafíos que tiene el sistema de justicia criminal es efectivamente enfrentar estas amenazas o estas circunstancias con mucho más capacidad de inteligencia, con mucho más capacidad, digamos, de respuesta, de control, cambiando métricas. Entonces, en vez de tener cientos de personas que después no puedes procesarlas, tener mayores niveles de gente detenida que finalmente es encontrada culpable, mejorar los mecanismos, pero también es indudable que en Chile, como te decía previamente, tú tienes una demanda de ciertos productos de los mercados ilegales. Eso se roba madera y hay un mercado importante de madera ilegal porque alguien está comprando lo que sale de esa madera. Entonces también necesitas una forma de enfrentar ese fenómeno. Dicho eso, es evidente que la gran mayoría de chilenos, incluidos todos los que están en el sur, pero la gran mayoría de chilenos están por soluciones pacíficas. Y aquellos que están por las soluciones violentas tienen que enfrentar la justicia, sin duda, y necesitamos fortalecer justamente que ese enfrentamiento de la justicia sea con la mayor eficiencia posible, porque también ha habido diversos momentos donde la justicia y sobre todo las policías han utilizado la fuerza de forma innecesaria, han habido homicidios como el de Camilo Catrillanca, situaciones donde la policía ha mentido, en fin, y todo eso también, y hay que hacerse cargo, ¿cierto? Genera genera una desconfianza de un grupo de la población respecto al Estado y el rol que uno juega en ese Estado. Entonces, si uno realmente quiere avanzar hacia una solución integradora en el marco del Estado de Derecho, por supuesto, uno no puede estar jugando a las dos bandas, pero uno sí tiene que asegurarse que ese Estado de Derecho nos proteja a todos y a todos de la misma forma. Yo sí creo que la señal del presidente de la zona, la ministra del Interior ya había asistido para allá, es una buena señal, y ahora lo que hay que asegurarse también es que esto continúe día a día en lo que dura el gobierno. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues nada, creo que ha estado bastante claro y pues felicitaciones por el libro, por cierto, y seguramente conversaremos más adelante. Gracias por la... Gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias.